Vamos a resolver ahora un caso de aplicación del modelo lineal a la predicción de costos. Se trata de una compañía que tiene una planta industrial, fabrican, si mal no recuerdo, perfiles de aluminio. Los perfiles de aluminio se fabrican mediante extrusión, es decir, es una máquina donde se coloca un tocho, un cilindro de aluminio, se calienta y a través de presión se hace pasar por una matriz que tiene calado el perfil del perfil. Esa quizá no sea la única etapa, puede que haya una etapa posterior de pintura, algún corte, quién sabe, puede haber algunas etapas más, pero la principal es la extrusión. Entonces esta compañía necesita entender los costos para saber cómo cotizar, para cotizar un precio a los clientes. El costo de materia prima es bastante fácil de calcular. Uno conoce la sección del perfil y de ahí se puede calcular con la longitud, que es más o menos constante, un volumen, con la densidad de aluminio, el peso y de ahí el costo. Luego está el costo de la energía, que también es relativamente fácil de calcular. El costo de las máquinas, que se trata de una amortización convencional. O sea, se toma la inversión en la máquina y se divide por tiempo. Más convencional es fácil de calcular, relativamente. Pero lo más difícil es calcular el costo de mano de obra. Sobre todo el costo de la mano de obra directamente implicada en la fabricación. Entonces, para eso, la compañía le encarga el trabajo a un analista que va y toma unos datos. El analista cronometra el tiempo dedicado por el equipo de operarios que se encarga de la fabricación de cada uno de estos 30 pedidos. Tenemos el lote número 1, que fue un pedido de un cliente que pidió 2.000 piezas, está en miles, y eso costó $18.100. El tiempo transcurrido empleado por cada una de las personas que directamente estuvo trabajando sobre esa fabricación fue cronometrado, multiplicado por los valores de remuneración de cada uno y se obtuvo este valor. De la misma manera, el segundo lote de 3.500 piezas costó $38.400 y así hasta el último, el número 30, tenemos una cantidad de datos. La idea es aprovechar estos datos mediante un modelo lineal para hacer predicciones. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a un caso, obviamente aquí la variable que estamos estudiando es el costo de mano de obra directa, y nos hacemos del tamaño del lote como un instrumento, una variable explicativa para entender mejor los costos de los diferentes lotes, que son muy variables. Tenemos una relación de 10 a 1 fácilmente, y eso nos hace preocuparnos, porque ¿cómo vamos a pronosticar el costo de un lote pedido de un cliente para cotizarle? Y enseguida pensamos en el tamaño del lote, eso tiene que influir, tiene que ser una variable causal del costo determinante, porque esto se trata de gente que no está en una oficina resolviendo problemas de gestión de la planta, sino está directamente involucrada en la fabricación, está al pie de la máquina. El otro costo indirecto va por otro lado, no interviene en este análisis. El costo de los gerentes, de la planta, de los vendedores, del gerente general, de la gente de planificación, todo eso está aparte, es un costo fijo, no es el costo del que estamos hablando aquí. Lo primero que se nos ocurre cuando tenemos una sola variable explicativa, como en este caso, es hacer un gráfico. Entonces vamos a insertar un gráfico de dispersión aquí al lado, en el que vemos el tamaño del lote en miles de piezas en el eje horizontal y los costos en dólares en el eje vertical. Observamos, como en el caso anterior, una cierta tendencia, una relación creciente que es esperable. Entonces vamos a aplicar un modelo lineal para ver si podemos predecir.
los costos dado el tamaño, que es un dato que conocemos al momento en que el cliente pide eh, los perfiles, ¿verdad? Vamos a aplicar el modelo lineal como siempre, datos, análisis de datos. Recuerden que este análisis de datos es un complemento que hay que activarlo en caso que no lo hayan hecho anteriormente. Buscamos regresión, aquí abajo en el menú este que se nos presenta. Ahí se abre una ventana en la cual tenemos que especificar la variable i, que es el costo, la variable x, que son los tamaños de lote, ambos en miles. Podemos quizá elegir un nivel de confianza un poquito menor, un 90%, porque no son muchos datos. Luego nos pregunta dónde quiere poner la salida. Es una salida bastante grande, entonces mejor vamos a permitirle que vaya a otra planilla para que no aplaste nada de lo que hay acá. Y ya que estamos, vamos a pedirle los residuos. Como usamos, ¿se acuerdan en el caso anterior? Los residuos naturales y los estándares. Bueno, le damos ya un OK. Y sale en esta nueva planilla el resultado. Vamos a cambiar de tipo de letra. Me resulta más legible. Y veamos. Estamos tentados de ir directo a mirar el R cuadrado. Es que es un indicador sumario de todo, ¿no? Pero tenemos que ver para qué queremos este modelo primero. Recuerden que los modelos lineales pueden tener dos tipos de objetivos. Explicativo. Buscamos entender la relación entre las variables en juego y el coeficiente nos va a dar la sensibilidad de una variable a los cambios en la otra. O predictivo. Buscamos simplemente predecir la i y no nos importa tanto comprender la relación. En este caso yo diría que caben los dos objetivos. Evidentemente el objetivo predictivo es el más importante porque cuando viene un cliente hay que predecir el costo para darle un precio, para cotizar. Por tanto, claramente el objetivo predictivo está. Pero quizá nos sirva también comprender un poco la relación entre estas variables. De hecho, el objetivo predictivo lamentablemente no va a ser alcanzado decentemente, ¿sí? Porque con este r cuadrado de 0,78, que no está mal, ¿sí? Es un buen r cuadrado para empezar, pero hay pocas chances de que las predicciones sean precisas. Vamos a mirar el error estándar, el error típico. Este está medido en las unidades de ahí, o sea, miles de dólares por pedido. $18.000. Parece una cifra. ¿Cómo la analizamos esta cifra, no? Para analizar esta cifra, lo que tenemos que hacer es ver el promedio de los costos. Vamos aquí a calcular el promedio. Estamos hablando de costos del orden de unos 58.000, $60.000. Dentro de ese orden, 18.000 es un error muy importante. Una tercera parte del valor medio. Y eso condice con este nivel de R cuadrado que es bueno, pero no alcanza para hacer buenas predicciones. Aquí este modelo, a nivel de un objetivo predictivo, no nos va a acompañar. Van a ser predicciones bastante flojas. Quizá logremos un objetivo explicativo, alguna información que nos ayude a entender los órdenes de magnitud. Para eso vamos a analizar los coeficientes. Recuerden que aquí tenemos el intercept o beta 0 y aquí vamos a tener el beta 1, o sea, el coeficiente del costo de mano de obra directa. Vamos a sacarle algunos decimales para poder entenderlos mejor. A ver ahí. Estos son los coeficientes, pero antes de interpretar los coeficientes, vamos a ver si tiene sentido hacerlo, ¿no?
Vamos a interpretarlos primero. Vamos a interpretarlos primero y luego vamos a ver qué tan buenas son esas estimaciones. Estamos hablando de este modelo. De la X es el tamaño del lote y la Y es el costo de mano de obra directa. Entonces, ¿qué será beta cero? Despreciando epsilon, asumiendo que como tiene esperanza cero en su valor esperado, no aporta, no contribuye, beta cero es el costo de un lote que tiene cero tamaño, cero piezas. No se pregunta por qué un lote con cero piezas podría tener un costo, ¿no? No lo hacemos, no hacemos nada. Si el cliente pide cero, no hacemos nada, no fabricamos nada y no tenemos ningún costo. Eso es cierto, pero por otro lado, uno diría, existe un costo de preparación. Es decir, para fabricar 1000 piezas o 10.000 piezas, hay que preparar la máquina, hay que cargar el tocho de aluminio, hay que calentarlo, esperar que se caliente, hay que cambiar la matriz porque el perfil quizás sea distinto del anterior, hay que preparar la cinta transportadora que va a acompañar el perfil a medida que sale. En fin, todo eso requiere un tiempo. Y ese tiempo es independiente de X, por lo tanto tiene que estar en el beta cero. O sea que beta cero va a ser el costo de preparación de la máquina, ¿sí? Dependiente del tamaño del lote. Beta 1 será la cantidad de dólares que requiere construir cada unidad de X, o sea, cada 1000 perfiles, cuánto costo implica de mano de obra directa en tiempo de los empleados valorizado. Es decir, este 9,24 es entonces el costo marginal. Costo marginal, ¿sí? Concepto de economía muy importante. De hecho, ya recuperamos el optimismo porque lo habíamos perdido con la capacidad de pronóstico, dijimos que no era muy buena, pero tenemos un dato importantísimo para la compañía que es su costo marginal. Esto permite hacer un montón de análisis económicos, de análisis marginales. Sabemos que cada 1000 perfiles cuestan 9,24 dólares. Perdón, 9.240 dólares. O sea, cada perfil cuesta 9,24 dólares. Porque están los dos en miles, ¿sí? Entonces, los miles se simplifican y este es el costo marginal. 9,24 dólares por perfil. Es un dato súper importante. Y este sería el costo de preparación. O sea, cada vez que se dispone la fábrica a producir un lote, tiene que invertir, tiene que gastar 6.740 dólares en preparar la maquinaria. Veamos qué tan confiables son estas dos estimaciones. Para eso vamos a mirar las hipótesis beta j igual a 0. ¿Sí? Acá estamos analizando las dos hipótesis, beta 1 igual a 0, perdón, beta 0 igual a 0, y beta 1 igual a 0. La primera hipótesis tiene por alfa asterisco, p-value, 28%. Es un valor muy alto, es un riesgo muy alto de rechazar esta hipótesis. Por lo tanto, debemos convivir con la posibilidad de que beta 0 sea 0. O sea, este número estimado aquí es ilusorio. No sabemos si es distinto de 0 o si es 0. Seguramente es un costo pequeño, el de preparación, porque si fuera muy importante habría surgido contundentemente en la estimación, pero surgió de una manera dudosa. En cambio, afortunadamente, el valor del costo marginal está estimado con buena precisión. P-value nunca es 0, pero es muy pequeño, de manera que redondeado a 0. Menor que 10%, menor que 5%, menor que cualquier nivel de significación habitual. Entonces tenemos este valor, hemos aprendido algo.
Veamos los intervalos de confianza. Aquí Excel calcula dos juegos de intervalo de confianza. Vamos a quedarnos con el del 90%, que es el que pedimos nosotros. Eliminando algunos decimales, podemos observar que el costo marginal de $9,24 por perfil está entre 7,65 y 10,83. Esto nos permite hacer cálculos conservadores. Por ejemplo, podemos tomar el máximo, 10,83, como un límite superior esperable del costo marginal. O el costo medio, dependiendo del análisis, quizá convenga usar uno o el otro, hay que ser más conservador en algunos casos. Fíjense que el intervalo de confianza para el costo de preparación es raro, porque tiene un límite negativo y uno positivo. O sea que no sabemos ni siquiera qué signo tiene. En la práctica no puede tener signo negativo, pero la calidad de la estimación es tan mala que no se puede saber si este costo de preparación es cero o positivo, o eventualmente matemáticamente podría ser hasta negativo. En fin, condice este intervalo de confianza conteniendo al cero con el hecho de no haber rechazado la hipótesis nula. Son dos caras de la misma moneda. Cuando el intervalo de confianza contiene al cero, la hipótesis nula no se logra rechazar. Al no rechazar la hipótesis nula, no podemos discernir este valor de cero. Y al contener el cero el intervalo de confianza, no podemos saber el signo que tiene. Ese es el mismo tipo de incertidumbre que tenemos. En fin, lo que hemos aprendido está sobre todo en el costo marginal. El costo de preparación permanece una incógnita y necesitaríamos más información para poder estimarlo correctamente. Bueno, volvamos al gráfico. En este gráfico vamos a trazar la línea de regresión. Haciendo un clic derecho en cualquiera de los puntos, le podemos agregar línea de tendencia y aceptar lo que está aquí. Y produce la recta de regresión. Cuando vemos esta recta, nos suscitan algunas dudas este punto de aquí, ¿sí? Este punto está muy lejos de la recta. Podemos pensar que algo raro pasó aquí. Ese es lo que se llama en la teoría en inglés un outlier, ¿sí? Outlier. O un punto atípico. Fíjense que el modelo predice un costo. Para este lote que tiene unas 5.000 piezas, predice un costo de alrededor de 50 y pico mil dólares y resultó en la realidad un costo de 120.000 dólares. Una barbaridad. Algo pasó ahí. ¿Qué hacemos con un outlier? Uno se sentiría tentado de sacarlo, eliminarlo, los datos directamente. Con eso va a mejorar mucho el modelo, porque acuérdense que el R cuadrado, por definición es 1 menos la suma de Gauss dividido la dispersión de la I. La dispersión de la I es la dispersión de los datos. La suma de Gauss, Q, es la suma de los promedios, de los residuos, de los cuadrados de los residuos. Entonces, el residuo de este punto es altísimo y su cuadrado es espacial. Por lo tanto, la Q va a ser fuertemente afectada y va a deteriorar el R cuadrado. Así que si lo sacáramos mejoraría mucho el modelo. La pregunta es, ¿podemos sacar un dato de la muestra así como así? Y la respuesta es no. Si uno elimina datos de la muestra pierde representatividad. No es representativa, entonces ya no sabemos bien cuándo el modelo se puede aplicar o cuándo no. Entonces no se pueden sacar los datos así como así.
Vamos a ver. El proceso de análisis de un outlier tiene unas tres etapas. Lo primero es identificarlo, que en este caso ya lo hemos logrado. Si hemos identificado este punto, hemos dicho, este es un outlier. Pero eso ha sido un poquito arbitrario, ¿no? Alguien podría decir, ¿y por qué no este punto de acá? El lote de 10.000 piezas que costó $130.000, costó un montón, mucho más de lo que el modelo era capaz de predecir. O este de acá a la derecha de todo, el de 15.000 piezas, también costó mucho más de lo que el modelo predice. Y acá hay otro que es candidato y quizá alguno por abajo. ¿Por qué costó tan bajo este lote? En fin, ¿dónde terminamos con esto, no? Entonces, para identificar los outliers, vamos a utilizar los residuos que tuvimos la precaución de pedir, especialmente los residuos estandarizados, porque recuerden que los residuos naturales están en dólares, entonces no sabemos cuándo son altos o bajos, no conocemos sus probabilidades. Pero los residuos estándares están en unidades de una normal estándar, o más estrictamente de una TD-Student, pero similar, son similares. Aquí tenemos bastantes grados de libertad, 28, con lo cual las dos distribuciones son parecidas. En esta tabla, el Excel nos dice para cada uno de los 30 lotes cuál es el valor que pronostica el modelo, el valor de la recta, ¿sí? Luego, cuál es el residuo. Y por último, el residuo estándar, que surge de un cálculo que aproximadamente consiste en tomar el residuo natural y dividirlo por el error típico. Aproximadamente, ¿sí? Después veremos cómo es exacto. De hecho, Excel no los calcula muy bien ni hace eso directamente. Pero bueno, es una buena aproximación. Veamos, el primer lote de 2.000 piezas costó 18.100. El modelo predijo un costo de $25.200. O sea que costó menos de lo que el modelo predice, por eso el residuo es negativo, menos $7.100, y estandarizado es 0,4 negativo, que es un residuo bastante pequeño. Es un residuo que cae en una zona de alta probabilidad de la normal o de la TD-Student. Recuerden que entre más menos 2, la normal contiene un 95% de probabilidades, la TD-Student un poquito menos. Entre más menos 3, bueno, ya está prácticamente toda la probabilidad normal, 99,7%. O sea que si un residuo fuera mayor que 3 o menor que menos 3, sería extraordinariamente alto y estaría en una zona de bajísimas probabilidades. Y eso es lo que le ocurre a este residuo del dato número 13. Es 3,7. En unidades normales estándar o TD-Student es excesivamente alto. En cambio, los otros presuntos outliers que habíamos visto no aparecen aquí de la misma manera. No tienen residuos tan altos. Como mucho tenemos este 1,4. No hay negativos, menos 1,2. Son valores todavía que están en zona de alta probabilidad. En cambio, este no. Este es un outlier. O vamos a ponerlo en castellano. Es un punto atípico. Hemos identificado entonces todos los puntos atípicos que hay en el problema. Uno solo. Paso número 1 cumplido. Entonces vamos a anotar aquí cómo se hace el análisis de datos atípicos. Primero es identificarlos mediante residuos estandarizados. Se identifican todos los outliers que hay. El segundo paso, muy importante, es hacer una investigación. ¿Qué pasó? Entonces ahí es cuando el analista va a la planta, consulta con los muchachos, con el capataz, los muchachos que trabajaron esos días, y averigua qué pasó. Y en este caso le dicen que ese día hubo una huelga, un paro de transporte. Algunos operarios pudieron llegar, otros no. El equipo estaba incompleto. Entonces
fabricaron como pudieron. Vino gente de otros sectores que no sabían bien lo que tenían que hacer, no había más gente de la necesaria, porque la gente no sabía lo que había que hacer. Y bueno, cuando el cronómetro terminó, la cantidad de trabajo que se aplicó sobre ese lote fue sideral. Ahora sabemos por qué ese valor fue atípico. En este momento, ahora podemos eliminarlo, porque sabemos la causa. E inmediatamente, cuando lo eliminemos y hagamos un nuevo modelo, ese modelo va a quedar restringido. O sea, los datos, al eliminar este punto, ya no van a representar situaciones de huelga, porque las hemos retirado. El modelo va a ser más angosto, solo va a servir cuando no hay huelgas, cuando no hay paro de transporte, ¿sí? Cuando hay paro de transporte, el modelo se va a equivocar groseramente, el nuevo modelo que hagamos. ¿Sí? Pero ya sabemos cuándo lo podemos aplicar y cuándo no. Entonces podemos proceder. Y quizás haya que hacer un ajuste posterior a la cuestión de las huelgas, porque ese costo puede aparecer, ¿no? Con cierta probabilidad, pero eso el modelo no lo va a poder decir, va a ser miope en cierto sentido, el modelo va a estar concentrado en las situaciones normales, ¿sí? Pero va a ser más preciso, con lo cual tenemos alguna chance de lograr predicciones más confiables. Entonces, el tercer caso es aplicar, eliminar el dato, si es que encontramos la causa, y obtener un modelo restringido. Vamos a hacerlo. Voy a los datos y voy a generar una copia. Y sobre estos datos voy a eliminar directamente este renglón. No alcanza con borrarlo. Normalmente hay que eliminar el renglón. Y vamos a estimar de vuelta el modelo. Análisis de datos, regresión de vuelta. Vamos a redefinir el espacio de las Y, porque nos quedó un poquito largo. Y el rango de las X. La X. Lo demás está muy bien. Y aquí tenemos la salida del nuevo modelo, el modelo restringido. Fíjense cómo mejoró la calidad de ajuste, ¿no? De 0,78 pasamos a 0,87. Todavía no llegamos a 0,90, pero tenemos mucho más cerca. Ya las predicciones van a ser más o menos razonables. Es decir, en estadística no hay precipicios. No es que si el R cuadrado se cae de 0,90 a 0,899 nos morimos. No pasa eso. El deterioro es gradual, persistente. Aquí está 3 puntos por debajo de 0,90. Vamos a tener unas predicciones medio flojas. Pero bueno, la podemos hacer y darles la confiabilidad que se merecen. Observemos que el costo marginal, nuestro valor que habíamos rescatado del modelo imperfecto que teníamos, es muy parecido. En vez de 9,24, 9,30. Y sigue siendo altamente significativo. El intervalo de confianza es parecido, un poquitín más angosto, más preciso. A ver si es un poquitín o es bastante. 10,83, 10,48, un poco más angosto. O sea que la estimación es más precisa. El costo de preparación no cambió drásticamente y sigue mal estimado, o sea que ni lo vamos a tocar. Este modelo solamente se puede aplicar cuando no hay huelga. ¿Qué hubiera pasado si deportivamente hubiéramos dicho, vamos a eliminar el dato que nos está molestando y mejorar el modelo y no sabemos qué pasó, pero lo hacemos igual? ¿Qué hubiera pasado? Ahí sí que hubiéramos construido un modelo miope, porque este modelo que vemos acá
no sabríamos que no se puede aplicar cuando hay huelgas. Entonces es un modelo miope, un modelo que es peligroso. No lo aplica en cualquier momento porque no sabe y de golpe comete errores gravísimos y podría llegar a fundir la compañía, a cotizar muy bajo, porque no tenemos en cuenta las huelgas. Pero como sabemos por qué lo eliminamos, entonces no tenemos ese problema. Bueno, hemos entonces eliminado el outlier con conocimiento de causa. Vamos a proceder a hacer una predicción de costo. Supongamos que hay un cliente, se acerca un cliente y nos pide un pedido de 5.000 perfiles. 5, porque los datos están en miles. Para predecir el costo I sub 0, que viene a ser el valor de I, para el valor de X0 que acabamos de plantear, usamos el modelo. ¿Sí? Beta B0 más B1 por X0. B0 más B1 por X0 nos da un valor aproximado de $51.000. Hay miles otra vez. $51.000. Esta es la predicción puntual. Es decir, el costo de un pedido de 5.000 unidades será aproximadamente $51.000. Ahora la pregunta es, ¿qué tan aproximadamente? ¿Hasta cuánto puede llegar? Si cotizamos con $51.000 y después sale más caro, quizás perdamos dinero con este negocio. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuán grande puede ser este costo? O si estuviéramos tratando de competir con un competidor agresivo, ¿hasta cuánto podríamos bajar el precio y todavía tener alguna probabilidad de ganancia? Es decir, necesitamos entender entre cuánto y cuánto estará este costo, no solamente una predicción puntual. Para ello vamos a traer las expresiones correspondientes de la teoría, que después vamos a fundamentar mejor, si ahora simplemente las vamos a usar, que sirven para hacer el intervalo de predicción. El intervalo de predicción se centra en la predicción puntual y sombrero, que es esta que acabamos de calcular, y oscila con esta desviación T de student por un desvío de predicción. Este sería el desvío de predicción, ¿verdad? Muy bien, que es este que está acá. Pero para calcular este desvío necesitamos este valor h sub 00, que se calcula de esta manera, y el error típico que proviene de la salida del modelo. Vamos a ver. Esto es un poco delicado, pero vamos a empezar por calcular el h. No, empecemos por el t de student. Vamos a ver. T de student, buscamos el fractil t de student que acumula 95% de probabilidad a la izquierda para construir el intervalo del 90% de probabilidad, como siempre, con 27 grados de libertad, ya que tenemos 29 datos. Recuerden que descartamos uno con conocimiento de causa. Entonces los grados de libertad son n, 29, menos 2, porque hay dos parámetros estimados. Vamos a hacerlo mediante la función t inversa. Inversa porque le damos una probabilidad para que nos devuelva un valor t, un fractil. La probabilidad es 0,95, coma o punto y coma, eso depende de cómo esté configurada la máquina. Esta está en inglés, entonces uso la coma. Probablemente ustedes tengan que usar el punto y coma si la tienen configurada en castellano. 27. Y ahí tenemos el t de student. Y ven que es parecido al fractil normal, ¿no? Sería 1,65. Porque ya hay bastantes grados de libertad, 27. Entonces la t de student va convergiendo hacia la normal. Tenemos el t. Ahora tendríamos que calcular el desvío de predicción, para lo cual necesitamos el promedio de las x y la dispersión de las x. Vamos a ver.
Vamos a ir a recurrir a los datos. Estos datos ya tienen eliminado el número 13. Y aquí tengo calculado el promedio, con la función average o promedio en castellano, y la dispersión Q de las X, que es la suma de las desviaciones de estos datos con respecto a este promedio al cuadrado, se obtiene con esta función devSQ en inglés o desviados en castellano. Depende cómo la tengan configurada. Entonces, usando esta función o esta de aquí, se obtiene la dispersión de las X, que me voy a llevar a la otra planilla. La voy a pegar como valores. Aquí está. Fíjense, interesante que el promedio es 5,6. Es una buena noticia porque el cliente nos pidió 5.000 perfiles, y el baricentro es 5,6. Eso significa que la predicción va a ser bastante precisa porque estamos cerca del baricentro de los datos donde hay máxima cantidad de información. Vamos ahora a calcular el H00 mediante esa expresión de ahí abajo, 1 sobre n, que es 29, más la diferencia entre x0 y la media elevado al cuadrado, dividido por la dispersión qxx. Ahí tenemos el valor de h. H normalmente es un valor pequeño, sobre todo cuando estamos cerca del baricentro. Si nos alejáramos del baricentro, por ejemplo, 15.000 unidades, H va creciendo, ¿sí? O sea, H mide la distancia del punto donde hacemos la predicción al baricentro de los datos de alguna manera estandarizada. Si vamos más lejos, sigue creciendo, ¿eh? Esta ya es una extrapolación, porque H es mayor que 1. No hay ningún dato cerca de esto. Pero volvamos a nuestro punto de predicción, 5.000 unidades. Con esto ya podemos calcular el desvío de predicción. SQRT es raíz cuadrada en inglés, en castellano es raíz de 1 más H00 por el error típico S que está en la salida de Excel. Ahí nos dio el error de predicción. Ven ustedes que es parecido al error típico del modelo, ¿eh? Esto es porque se trata de un punto muy cercano al baricentro. Si vamos hacia la periferia, este error va a crecer porque depende de H. A la periferia para cualquiera de los lados, para arriba o para abajo. Nos alejamos del baricentro para cualquiera de los lados, el desvío va a ser mayor y por lo tanto el intervalo va a ser más grande. Con esto podemos construir el intervalo de predicción tomando la predicción 51.000 y restando tdstudent por desvío de predicción, tenemos el intervalo, el valor mínimo. Ahora sumando tdstudent por desvío de predicción tenemos el valor máximo del intervalo. Es decir, el costo de mano de obra directa de un lote de 5.000 piezas se estima en $51.000, pero ese valor puede ser tan bajo como $27.000 o tan alto como $74.000. Ven ustedes que el intervalo es amplio. Y eso es consecuencia de un R cuadrado que, sin ser bajo, no alcanza los niveles de precisión que nos gustaría tener, ¿no? Si este R cuadrado fuera 0,99, el error estándar sería mucho menor. Sería, si va de lo que le falta para llegar a la perfección, baja de 13 a 1, este error sería aproximadamente 13,4 dividido raíz de 13, aproximadamente 3,7. Y si esto fuera 3,7, ya el intervalo, ven, sería mucho más lindo, mucho más chiquita. Pero bueno, no tenemos ese R cuadrado de 0,99, tenemos este. Así que el intervalo salió un poco alto.
Ahora, ¿cuál valor usamos para cotizarle a un cliente? Si quisiéramos ser conservadores, usamos $74.000 de costo y nos va a salir un precio alto. Pero bueno, de esa manera estamos seguros que no vamos a perder, porque el costo podría llegar hasta ahí. Podría ser superior, sí, pero con una muy baja probabilidad, 5%, porque el intervalo es al 90%, por lo tanto puede excederse ese límite con 5% de probabilidad. Bajo. A lo mejor podemos usar un valor intermedio, quizá, tomando mayor riesgo. Y podríamos bajar hasta $27.000. Lo que pasa es que si utilizáramos ese costo, tendríamos solo un 5% de probabilidad de obtener ganancias o las ganancias deseadas. Sería bastante arriesgado. Pero bueno, conocemos los riesgos. Lástima que el modelo no nos acompaña con una precisión excelente. Distinta sería la cosa si se tratara de un cliente regular. Porque si se trata de un cliente regular, entonces la verdad que no nos interesa mucho cada pedido. El costo de cada pedido puntual no es muy importante. Si el cliente pide todas las semanas 5.000 perfiles. Muy bien. Más que el hecho de ganar o perder en una oportunidad, nos interesaría saber qué va a pasar a fin de año, cuando el cliente haya hecho 52 pedidos. Es decir, nos interesa más el costo medio de 52 pedidos, digamos de infinitos pedidos, que es más fácil de calcular, que el de uno puntual. Vamos entonces a hacer una estimación de la media, o sea, del costo medio de infinitos pedidos. Todos de 5.000 piezas. Para ello necesitamos un par de expresiones nuevas. Tenemos aquí que nos dicen cómo calcular el intervalo de confianza para la media. El centro es el mismo valor, 51.000 piezas, porque es lo mejor que puedo decir para el costo de este lote de 5.000 piezas, $51.000. Es lo mejor. Pero la oscilación va a cambiar, va a ser menor, porque la media de 52 lotes o de infinitos lotes es más estable que cada uno puntualmente. El desvío entonces a utilizar no tiene este 1 de acá, una raíz de H00. Y uno dice, bueno, ¿será que cambió mucho sin ese 1? Y sí, porque acuérdense que H es un valor muy pequeño en general, por debajo de 1 en general, salvo que se trate de una extrapolación. Por lo tanto, va a ser mucho más preciso este intervalo. Vamos a calcularlo. Vamos a calcular directamente este error típico de I sub 0, digamos, de la media. Tomamos la raíz cuadrada, SQRT en inglés, raíz en castellano, de H00 y multiplicamos de vuelta por el error típico de la salida del Excel. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a construir el intervalo de confianza con este error típico. Tomamos la predicción, le restamos el producto del test-student por el desvío de la media. Y ahora hacemos lo mismo, pero sumando el producto del test-student por el desvío de la media. Como pueden observar, el intervalo es mucho más preciso. El costo medio de infinitos lotes de 5.000 piezas se estima en $51.000, pero puede ser tan bajo como $46.000 o tan alto como $55.000, con 90% de probabilidad. Eso es como se interpreta un intervalo de confianza. Ahora sí, podemos pensar, bueno, cotizamos a este cliente con $55.000 por las dudas, porque la media de infinitos lotes
puede costar un poco más que 51, puede costar 55.000 lotes, $55.000 y tratándose de un negocio importante a lo largo de todo el año, no queremos tomar riesgos, tantos riesgos, o quizá podemos tomar un poco más de riesgo y compensarlo con otros clientes. Es raro que en un caso práctico tenga sentido calcular los dos intervalos. Por lo general, o tiene sentido hacer un intervalo de predicción, o tiene sentido hacer una estimación de la media, un intervalo de confianza para la media. Este es un caso raro donde tienen lugar los dos. Por eso es interesante tratarlo, pero en general no es así, sino que solo uno tiene sentido. Y hay que elegir el correcto, ¿sí? Hay que entender si uno quiere acotar una predicción puntual que va a ocurrir una sola vez porque no hay repetición posible, o si más bien hay repetición de muchos casos, alta repetición como para poder considerarla infinita, y entonces interesa el costo medio o la media de I para esas sucesivas repeticiones. En ese caso, será el intervalo de la media, la estimación de la media mediante intervalo, la que nos interesa. Muy bien, cerramos entonces este caso con esta predicción.